Shalom con todos. He querido compartir con ustedes un estudio que nuestro Padre Eterno ha puesto en mi corazón. Lo he titulado ¿Es Trump amigo de Israel? Vamos a analizarlo junto con otras dos preguntas. ¿Ha terminado realmente la guerra entre Israel e Irán? Y una tercera, ¿qué dice la profecía bíblica al respecto? Vamos a comenzar. Como todos han de conocer, Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Irán, especialmente en 3 lugares. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo respecto de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es el mejor amigo de Israel. Because it's so true. President Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. Pero el mismo día, unos periodistas, cuando estaba por abordar su helicóptero, le dijeron que Irán había violado el cese al fuego. Y Trump dijo, Israel también lo hizo. Han lanzado muchísimas bombas. No estoy contento con Israel. No vamos a decir que sea enemigo de Israel solo por ello. Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump dejó clara varias cosas. Primero, quería que Irán renuncie a su enriquecimiento de uranio y a cualquier idea de una bomba atómica. Que Israel no ataque a Irán y que se retire de Gaza. Porque sus deseos y todas las veces que salió en la prensa hablando respecto al conflicto en Medio Oriente era lograr la paz. También en el otro conflicto entre Rusia y Ucrania estuvo hablando directamente con Putin y también con Zelensky para lograr la paz. Es que es un hombre de paz, no le gusta para nada la guerra, la violencia, o quizás, como algunos dicen, está buscando el Nobel de la Paz. No sabemos, pero por ahí pueden ir los tiros. Con respecto a Israel, a pesar de ese interés o de ese plan, esas ideas de Trump, atacó unilateralmente a Irán. Es decir, toda la primera semana de ataques, de Estados Unidos no se sabía nada. Trump ni siquiera emitía ningún criterio, porque todo el mundo sabía que Trump no estaba de acuerdo con aquello. Como ya es de conocimiento público, Israel hizo un ataque devastador a las bases militares de todo Irán, a las lanzaderas, a los depósitos y fábricas de misiles, bombardeó las instalaciones nucleares, aunque no pudo llegar a lo más importante que estaba metros bajo tierra, especialmente en la instalación de Fordo. Por eso requería que Estados Unidos venga con sus Spirit B-2 y lance las bombas que podían destruir aquello. Pero fue de tal magnitud el ataque, incluso recordemos que también decapitó prácticamente toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria de Irán y también cerca de 12 o 14 de los principales científicos nucleares de la nación persa. Estados Unidos no podía quedarse como observador, mientras el mundo estaba viendo cómo Israel le daba duro a Irán. Cuando salió a la luz el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que decía que ya tenía Irán uranio enriquecido a niveles peligrosos que claramente ya no son para usarse en lo que es producción de energía. Para que tengamos una idea, el 4% de enriquecimiento de uranio es suficiente para que sirva para las centrales nucleares y dar energía a una nación. Y la agencia descubrió que Irán tenía al 60% como mínimo e incluso había encontrado residuos atómicos de uranio enriquecido al 83%. Eso es claramente para uso bélico, para la guerra. Cuando ya ocurre esto, algo que Israel venía diciendo de muchos años atrás, en todos los foros internacionales y incluso en la ONU, entonces eso fue como ya un motivo para que Estados Unidos diga, ok, hay un peligro, hay que hacer algo con Irán. A pesar de que ya se dijo que había ese peligro inminente de que Irán tuviera una bomba atómica en cualquier momento, sin embargo, Donald Trump le dio 60 días a Irán como plazo para que decida firmar esta renuncia de su plan nuclear. No tiene sentido. Si es que él es amigo de Israel y le preocupa que no sean invadidos, que no sean atacados con una bomba nuclear, pues inmediatamente hace algo, no le da 60 días para que los otros pudieran desarrollar la bomba y tirársela encima a Israel. Según la inteligencia de Israel,
podían esperar los 60 días, pero ni uno más. Y en el día 61 comenzó la invasión, el ataque de la Fuerza Aérea Israelita. Un día antes de que Estados Unidos atacara con las bombas las instalaciones nucleares de Irán, Donald Trump había dicho a la prensa que le iba a tomarse 15 días para decidir si Estados Unidos lo hacía o no lo hacía. ¿Cómo es que hoy te dice que va a esperar 15 días? O sea, a los 60 días y a la semana que llevaba atacando Israel a Irán, todavía él iba a dar un plazo más de 15 días a Irán antes de decidir si lo atacaba o no. Al enemigo nunca le haces eso. Si es tu enemigo, simplemente lo atacas a la primera que puedes. Mucho más si hay un peligro de la magnitud del que estamos hablando. Y qué sorpresa que al día siguiente, en la madrugada, ya había enviado los aviones y estaba bombardeando. Pero si bien es cierto que no se dio el que Irán pueda tener hasta ahora la bomba atómica, pensemos en todo ese tiempo que le dio Estados Unidos a Irán en ese plazo, que hizo, según incluso reportes de los mismos iraníes, que ellos lograron sacar el uranio enriquecido de esas instalaciones nucleares y que lo tienen escondido. Si analizamos que Donald Trump, Estados Unidos, hubiera querido salvar a Israel y al mundo de un desastre nuclear y del terrorismo que promueve Irán en todo el mundo, además hubiera aprovechado esta oportunidad sin precedentes para derrocar al régimen de los ayatolás. ¿Por qué razón no extirpas todo el peligro y de esa manera nos evitamos de que siga la amenaza sobre Israel y sobre el mundo? No lo hizo. Es importante que nosotros sepamos que además Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Jordania, Egipto y Arabia Saudita. Países que, si bien es cierto, hoy tienen tratados de paz con Israel, anteriormente ya lo han atacado y ha habido guerras con Israel. Ahora que Israel atacó, fueron los primeros en salir en sus declaraciones condenando los ataques de Israel, porque son árabes, son países que siempre estarán a favor de los palestinos y a favor de la causa árabe. Pero más allá todavía, la mayor base militar de Estados Unidos está ubicada en Qatar. Qatar es el principal patrocinador de Hamas, del terrorismo islámico. ¿Puede ser posible que mi amigo sea amigo de mis enemigos y les dé armas que pueden luego ser usadas en contra mío? Creo que hay, y esto algo por encima, es muy profundo, pero a mí me da que pensar respecto a que Estados Unidos o Donald Trump sean todos los amigos que dicen ser de Israel. Terminó la guerra, la segunda pregunta, ¿y quién la ganó? No ha terminado y nadie la ganó, es lo que yo considero, y lo voy a explicar brevemente. Si Irán aún posee un régimen que desea borrarlo del mapa, que no es fantasías o alguna histeria de Israel, lo han dicho desde que se fundaron en 1979 en la Revolución Islámica, ¿sí? Lo han dicho muchas veces. Esa es la misión, la razón de ser, de vivir del régimen de los ayatolás. Mientras tengan uranio enriquecido a los niveles que tienen y otras estructuras y cerebros para su plan nuclear, y mientras tengan a sus proxies terroristas que si no intervinieron ahora, porque Israel en los últimos años los debilitó harto, a Hamas, a Hezbollah, los hutíes, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Todos ellos se llaman proxies porque son grupos terroristas que han sido financiados por Irán durante décadas y han ocasionado ataques terroristas en diferentes partes del mundo, especialmente contra comunidades judías o intereses israelitas en el mundo. Mientras estas amenazas existan, no se puede hablar de que Israel no esté en peligro. Además, Benjamín Netanyahu, y esto es política no solo de él, sino del Estado de Israel, mientras ellos vean cualquier paso, cualquier movimiento que les haga pensar o entender de que está Irán otra vez rearmándose para atacarlo o rearmando a sus milicias, Israel va a actuar
y el mundo volverá a decir de que Israel es el causante y el que está siempre agresivo atacando a sus vecinos. Nadie ganó esta guerra porque en las guerras en sí nadie gana. A pesar de la extraordinaria acción militar israelí que quedará en los anales de la historia, porque es impresionante todo lo que tiene que ver con la acción del Mossad, el espionaje, cómo los 200 aviones de la Fuerza Aérea Israelita se pasearon durante 12 días por los cielos de Irán sin que perdieran un solo avión. Eso no había ocurrido nunca jamás en ninguna de las guerras anteriores, ni de Israel con sus enemigos, ni en ninguna otra nación. Un dron fue todo lo que perdieron. Entonces, a pesar de aquello, perdieron vidas de israelitas en los ataques de misiles iraníes. Mucho dinero, como es de entender, y la poca reputación, si es que alguna tiene en Occidente, también, porque fue visto como el país agresor el que comenzó esta guerra. Entonces, podríamos hablar de que debe haber júbilo y festejos porque ganaron una guerra. No. Además, no ha habido un tratado de paz, solamente fue un cese al fuego. La tercera y última pregunta, ¿la Biblia dice algo al respecto? Sí. Y en muchas partes que no nos daría tiempo, pero voy a mencionar brevemente algo. En Daniel capítulo 8 se menciona de una lucha entre un carnero y un macho cabrío. El carnero es identificado en la propia profecía de Daniel como Persia y el macho cabrío como Grecia. Persia sabemos que es Irán, de hecho la etnia mayoritaria es la etnia persa. Pero Grecia, ¿con quién lo podríamos identificar? Estados Unidos no solo es la mayor potencia mundial, sino que además es el mayor representante de los valores de Occidente. Por eso es que todo esto de el pensamiento antioccidente que hay en el Islam radical, que incluso en Irán han estado en este tiempo hablando de destruir siempre al Satanás, gran Satanás que es Estados Unidos y el pequeño Satanás que es Israel, como le llaman. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos es un heredero, como todo Occidente, de la cultura grecorromana. Esos son los valores que han moldeado nuestra cultura. Entonces, si estamos hablando de una lucha entre Persia y Grecia en la profecía de Daniel, recordemos que la profecía es cíclica. Es decir, tiene un primer cumplimiento y luego un segundo cumplimiento, y algo que pasó antes no es historia, realmente es algo profético que está anunciando algo que va a pasar al final. De esto podría haber muchos ejemplos. Entonces, la escritura habla de la caída de Elam, que es la región donde parte del sur oeste de Irán, se llama Elam, es donde estaba Susa, la capital del imperio persa en tiempos de Esther y Mardoqueo, donde estaba el reino de los medos, que recordemos que luego se unieron a los persas y de ahí salió el imperio medo-persa. Eso es el actual Irán. La escritura habla en Jeremías 49 de la caída de Elam. Se habla también de la caída de Edom, que es lo que hoy es la cultura grecorromana y Estados Unidos. Además, Ezequiel 38 y 39 menciona la última gran guerra, lo que llama la madre de las guerras, que es Gog y Magog contra Israel. Persia y Edom son parte de esta guerra, de estos enemigos. Por lo tanto, esto no ha terminado y es importante que nosotros entendamos que todo es un plan que está diseñado por nuestro eterno Hashem, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Nada escapa a su control, a su dominio y a sus planes. Se cumplirán todos. Todo, créanme, está escrito. Hace un par de años hablé de lo que podía hacer Irán contra Israel y cómo ese macho cabrío sería Estados Unidos y cómo le pondría freno a Irán. Hace 2 años se cumplió. Y hay muchas cosas. Un día antes de que ocurra el ataque a Israel, lo anuncié. Lo hizo. Y cuando Donald Trump dijo que 15 días iba a pensar si se involucraba, yo puse en mis estados que Estados Unidos iba a atacar a Irán, y lo hizo. ¿Soy adivino? No. Conozco la profecía, conozco la geopolítica. Tengo un diplomado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, no soy un neófito,
conozco esto, llevo 30 años estudiando la profecía, la escatología en los últimos tiempos. Nosotros desarrollamos un retiro para que todas las personas puedan asistir de cualquier religión, denominación, iglesia. Debemos estar preparados, porque a mí no me sorprende nada lo que está ocurriendo. Muchas cosas que yo he dicho están pasando, porque está todo codificado en la Escritura. Entonces los animo a participar de este retiro, a estar pendientes de mis estados. Espero subir más videos a este canal porque pienso que estos días lo necesitan. Hay muchas versiones. Entiendo que ante un hecho hay muchas posiciones. Ante una doctrina o un versículo bíblico hay muchos dogmas, muchos pensamientos, muchas interpretaciones. Pues recuerde, solo hay una verdad, no hay dos o tres. Y nos corresponde buscarla. Y créanme, que algo que es muy triste es como las personas repiten algo que vieron en un video de TikTok, de YouTube, de Instagram, qué sé yo, leyeron algo, alguien dijo algo en una iglesia y ya lo repiten sin conocerlo a profundidad, sin estudiarlo. Debemos estudiar y debemos dar credibilidad a aquellas personas que estamos más preparadas en este aspecto. Un abrazo, shalom para todos.